Muy bien, acá en la mesa redonda de Tolkien tenemos reunidos a Jorge Ferro. Jorge Norberto Ferro nació en Morón, Buenos Aires, en 1949. Egresó del Liceo Militar General San Martín. Fue profesor en letras por el CONSUDEC y licenciado y doctor en letras por la UCA. Ejerció la docencia en los niveles medio, terciario y universitario. Fue rector del Colegio Don Jaime de Bellavista. Enseñó en la Universidad de Morón, donde fue director de la carrera de letras y en la UCA. Es cofundador de la Asociación Tolkien Argentina y miembro de la Academia del Plata, de la Sociedad Chestertoniana Argentina, de los Amigos Newman en la Argentina y de la Asociación Histórica Hispánica de Literatura Medieval. Además de numerosos libros publicados sobre Lewis, Chesterton y Tolkien. Un fuerte aplauso, por favor. Franco Ricoveri estudió letras en la Universidad Católica Argentina, filosofía en la Universidad de Barcelona. Se ha dedicado especialmente a la reflexión sobre la relación entre la fe y la cultura, dedicándole un libro en el que lo estudia desde la perspectiva de los padres de la Iglesia. Ha escrito libros escolares, numerosos artículos de estudio y periodísticos y enseñado a lo largo de casi 40 años. Un aplauso. José María Aguerre, a quienes conocen desde ayer, es nieto de José María Aguerre, hijo de José María Aguerre y padre de José María Aguerre. Un aplauso. Frente a eso yo tengo que decir, soy el padre de María Ricoveri, que sería la... Todas las tierras estaban grises y silenciosas. La sombra crecía sin cesar ante ellos y la esperanza se debilitaba en todos los corazones. Esta no es una oscuridad natural del mundo, es algún artificio creado por la malicia del enemigo. Es alguna emanación de la montaña de fuego que envía para ensombrecer los corazones y las deliberaciones. Y lo consigue, por cierto. Aquí está nuestro autor frente a su obra, el mito frente al artista, y una cita sale de su corazón. El Señor de los Anillos lo escribí con mi sangre. En tiempos oscuros y también para nuestro autor, con su sangre. Jorge, ¿cuáles son los rastros de sangre que encontramos en la obra de Tolkien? ¿De dónde viene esa frase, escribí con mi sangre? Yo creo que hay que entenderlo bajo dos maneras, ¿no? Primero es con mi sangre, porque es lo que él quería decir. Era lo que él quería decir y necesitaba decirlo y no lo podía decir de otra manera, ¿no? En ese sentido es muy importante entender todo lo que es esta literatura de ficción, empezando, bueno, para no remontarnos hasta Homero, empezando en nuestro Señor Jesucristo, que podría haber hecho un tratadito muy tranquilo de teología y sin embargo cuando le preguntan muchas veces contesta con un cuento, ¿no? Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, o ese capítulo Lucas 15 que es una maravilla, el de que termina con el
el hijo pródigo, no sé si se acuerda, ¿no? Está respondiendo ahí a la maledicencia de los fariseos y responde con dos parabolitas muy cortitas y ese texto largo, más largo, del hijo pródigo, que es impresionante. Y por otro lado, el sufrimiento. Tolkien conoce el sufrimiento, es un huérfano, pensemos nosotros, me parece. No, su padre murió siendo él muy chiquito. Y su madre, a tempranísima edad para él. Y les costó mucho la vida a ellos, ¿no? Especialmente a su madre, la cual él considera, como dice en su epistolario, como una suerte de mártir, porque las dos familias, tanto los Tolkien como los Bratt, qué sé yo, más bien se abrieron y ella tenía que llevar todo adelante, ¿no? Una cosa tremenda. Él dice eso, ¿no? Y bien, menos mal que allí estuvo la providencia, como siempre está, y como dice un italiano, un tolkieniano italiano, se llama Yves Coasolo, que los italianos son muy buenos. Bien recomendables. Sí. Dice, sin Newman no hubiera habido Tolkien, claro, ¿no? Newman le da, ¿no? Y todo este tema del dolor ha ido apareciendo en todos los autores que ha tratado este congreso, ¿no? Hermanados por el dolor, podríamos haber dicho, y también por algo más. Claro, entonces él allí está enormemente agradecido de su tutor, que es el que lo va llevando, el padre Francis Morgan, que tenía una rama de ascenso, española en su sangre, ¿no? Por eso dice él que a él le gustaba más el español, a Tolkien el español que el francés, por ejemplo. Bueno, vaya a saber. Pero es una vida difícil, y después la guerra, donde mueren sus amigos. Oxford queda prácticamente vacía durante la guerra, porque, ¿no? Y él se agarró la fiebre de las trincheras también, casi se muere prácticamente. De modo que sufrimientos tuvo, ¿cómo que no? Sí, pero más bien era de velarlos, me parece a mí, no exponerlos, ¿no? Y allí fue con una familia numerosa, que para lo habitual, en una universidad que no veía con simpatía a los Roman Catholics, digamos, ¿no? Todo eso sale muy claro en las cartas, en las que el epistolario, que es un libro para mí ineludible, ¿no? No sé. Y ese es claro, y escribió con su sangre. Y si no hubiera sido por el apoyo de Jacques Louis, no la hubiera terminado El Señor de los Anillos. Pensemos en eso también, ¿no? Bueno, ahí, llegando al Señor de los Anillos, nos encontramos con un éxito inesperado, ¿no? Tolkien no esperaba que hoy, 80 años después de su muerte, no hice mal la cuenta, no sé, 70, no son 80, la profesora, después hagan la cuenta, 50, eso. Hubiera tanta gente hablando de su obra, no se lo hubiera ni imaginado. Y fue un éxito inesperado también para la sociedad cultural de su momento, ante todo porque es contracorriente, no tiene nada que ver con las corrientes culturales y literarias de la época. Piensen en un Proust, un Joyce, mundos distintos. Pero al mismo tiempo, de inesperado, fue un triunfo, un éxito esperado, porque responde, como se ha visto ya en muchos de los temas que fueron apareciendo a lo largo del Congreso, a lo más profundo del hombre, ¿no? Inesperado sí para el mundo moderno, esperado para el hombre común. José María, Jorge tienen edades distintas, experiencias distintas. El autor escribió con su sangre, nosotros, todos ustedes,
los leímos con nuestra sangre, compadeciéndonos también y viviendo esas historias. ¿Nos pueden contar su primer encuentro? Le pedimos a José María primero, primer encuentro con Tolkien. Algo nos contó el año pasado, pero vale la pena. Mi primer encuentro con Tolkien fue en la ruta. A mí, mi papá me contaba las historias del Hobbit y El Señor de los Anillos, reversionadas, pero mientras él iba manejando, nos iba narrando estos cuentos, y obviamente que creo que ayer hablamos de magia y encantamiento, ¿no? Y esto duró un poco el encantamiento. Tolkien decía, ¿no?, que sus obras estaban hechas para ser leídas en voz alta, para ser escuchadas, y había algo de esto, había algo de ese fogón o de esos mitos, esas leyendas que se contaban alrededor del fuego, mientras papá iba manejando, nos iba entreteniendo en realidad, porque éramos 3 hermanos en el asiento de atrás, que si nos aburríamos, en épocas de no tablets, en épocas de no celulares, nos iba contando estas historias, y ese fue mi primer encuentro, que obviamente después, cuando uno fue creciendo, se fue para el lado de la lectura, y así fue cuando papá me dio El Hobbit, ¿no?, que teníamos ahí en casa, y fue el primer libro que leí. La verdad que siempre estuve muy orgulloso de ese libro, porque fue el primero que terminé de leer entero, pero fue con el primero que me había pasado que realmente tenía ganas de terminarlo, de saber qué pasaba, de saber cómo terminaba. Y creo que ese primer encuentro, que ciertamente, ¿no?, al ser historias épicas, aventuras, enfrentamientos, luchas donde aparecían seres fantásticos, fue madurando dentro de mí al darme cuenta que los temas, como decía Franco recién, los temas de fondo eran temas muy humanos que nos interpelaban en lo más profundo. Obviamente que después empecé con mis estudios a estudiar filosofía y me iba dando cuenta que había todo un análisis detrás, leyendo los libros, el libro de Ferro, que también papá nos los hacía leer en el colegio secundario, y de alguna manera profundizar en todo esto pasó de ese cuento que escuchaba cuando era chico, a ese análisis, a esa identificación, y en algún momento también empezó a ser una forma de vivir Tolkien. Y creo que eso es lo más importante, cómo vivirlo. Que creo que, ¿por qué destaco esto de ese primer momento en la ruta cuando nos iba contando? Ayer hablamos un poquito del testimonio también, ¿no? Pasar de leer a Tolkien a vivir estas cosas más profundas solo se podía dar si también lo iba viendo en los demás que vivían esto. Y yo veía, ¿no?, que mi papá vivía como vivían esos héroes, desde lo más sencillito, y eso también era lo que a mí me motivaba a profundizar y a descubrir. Jorge tiene una relación de... No, yo no. Jorge tiene una relación de más años con Tolkien, obviamente. Algunos de los que estamos en esta sala lo oímos en su primer curso en la Universidad Católica por los años 80. Sí, pero de más años, pero porque soy más viejo, nada más. Pero yo podría decir como San Agustín, cero te amaui, tarde te amé, hermosura. Pues yo bastante grandecito ya, cuando me pude dar con Tolkien, ¿no? A mí me gustaba mucho en general, aparte de la literatura inglesa católica, ¿no? Que me parecía después la catarata de conversiones, después de Newman, ¿no? Y una cantidad de autores. Yo digo, acá hay algo raro, porque Inglaterra era enemiga nuestra. Inglaterra había hecho verdaderas canalladas en muchos lados, ¿no? En la China con la guerra del opio, en qué sé yo, en todas partes. En todas partes. Y sin embargo, y entonces, ¿de dónde aparece esto? Y después, yo, pensando, cuando una maestra mía, Inés Casani, yo le dije que me iba a Londres, me dijo cómo tenía que hacer para ver dónde estaba el patíbulo de Tyburn. Entonces yo digo, acá en Inglaterra hay un tesoro de mártires, sacerdotes mártires, gente que se escapaba,
Iba al continente, se ordenaba sacerdote y volvía para morir, sabiendo que iba a morir. Edmund Campion, por ejemplo, qué sé yo, bueno, en fin. ¿No? Toda esa sangre, pero si no nos explica, en términos humanos, es difícil de explicar. Entonces, bueno, yo tenía gran devoción por todo eso. Y por un lado, eso. Y después, por otro lado, a lo que yo me dedicaba era, aparte de leer todo, a la filología medieval española. Me encantaba, me encanta todavía aún hoy, ¿no? Pero eso era lo que, además con lo que me ganaba el pan, porque eso lo hacía en el CONICET. En una situación muy buena, porque tenemos una biblioteca espantosamente completa y súper completa, y habiendo heredado, y con tiempo, y eran horas y horas de estudio de textos medievales españoles, en sus manuscritos, porque teníamos, en esa época no estaban colgados en la red, había que usar el lector de microfilms, ¿no? Y había que trabajar, y se trabajaban horas y horas y horas, y yo trabajaba con un enorme gusto eso, ¿no? Con unas cosas difíciles, transcribiendo un manuscrito a la perfección para un proyecto que teníamos con la Universidad Norteamericana, en fin, yendo a ver cuando podía manuscritos en los museos, y cuando, qué sé yo, me acuerdo, apareció la última edición del Cid, de Montaner Frutos, nosotros ahí dedicamos 2 años, todos los martes, a estudiar el Cid, nos juntábamos todos ahí con el maestro, que era Germán Orduna, o sea, digamos, muchas horas, muchísimas horas. Y ahí aparece Tolkien. Claro, sí. Yo tenía la cabeza ahí, ¿no? Y sí, primero lo que me pasa, de Tolkien no tenía mucha noticia porque yo conocía, bueno, Chesterton sí, de toda la vida, por supuesto, desde los 14 años, y, fanático total, y sigo siendo. Y de Lewis, que empezaba, porque también me lo habían recomendado, me había dicho Inés Casaña, qué sé yo, entonces, en un momento Lewis, cuando presenta esa Horrenda Fortaleza, que para mí es la mejor novela de él, muy poco valorada, la tercera de Ramson, muy poco valorada, pero ahí dice, bueno, los que quieren saber más sobre Nominores, si es mal escrito, tendrán que esperar que salga el libro de mi amigo Tolkien. Oh, dije yo, caramba, Tolkien me sonó ahí, ¿no? Y a Lewis también por Piper, por Joseph Piper, que yo lo leía con gran placer. Y dice Piper que Lewis es el mejor teólogo laico de Occidente, ¿no? Eso es lo que lo ponía a Lewis, entonces Lewis era el amigo. Entonces, de repente Minotauro publica, y yo en la estación de 11 compro el libro, tomo 1. Y digo, bueno, yo leía en el tren generalmente, yo vivía en Castelar y trabajaba en Buenos Aires, y en el tren leía, como viajaba en buenas horas, no horas pico, le voy a leer, subrayar, y distraer. Entonces digo, bueno, con esto no digo descanso, pero en fin, cambio la presión medieval, ¿no? Para mi sorpresa, después de claro, empiezo a leerlo, y un día se me aparece claramente, como una especie de golpe, que no salía de la Edad Media, que salía de ahí, y seguía en la Edad Media con Tolkien. ¿Por qué? En la forma mentis con que está pensado el mundo del Señor de los Anillos. Es un mundo una forma mentis de un medieval estudioso del medievalismo, ¿no? Bueno, después, por supuesto que no podía conseguir el segundo tomo, conseguí el tercero en inglés, lo leí, después leí el segundo, bueno, pum, todo así, hasta que pude ponerlo todo en orden, y ahí sí me dediqué a leerlo, y ciertamente lo sumé a
a Lewis y a Chesterton, como han elegido aquí para, ¿no? Y tuve un amor enorme por Tolkien y no termino de estar agradecido a Dios. Y por último, nosotros decimos cuántas cosas malas que pasan, qué porquería. Ya se acordaba el cuento del cura que está en una iglesia y vino una crecida. Entonces vinieron a buscarlo con un bote. Le dijeron, padre, venga, que esto se va a inundar. No, Dios no me va a abandonar. Y le sigue creciendo el agua, él sube al techo de la iglesia. ¿La conocen ustedes? ¿No? Y viene una lancha, le dice, vamos padre, no, Dios no me va a abandonar. Y sigue subiendo el agua, se acerca al crucifijo, y viene un helicóptero, padre, venga, que Dios no me va a abandonar. ¡Plá! Viene la inundación, y se ahoga, y pero se va al cielo igual. Y entonces le dice, pero adiós a San Pedro, pero ¿cómo es posible que yo no me ayudaron? ¿Cómo no te ayudamos? Te mandamos un bote, una lancha y un helicóptero. ¿No? Nosotros en este mundo espantoso Dios nos manda porque es providencial. Un Chesterton es providencial, un Lewis es providencial y un Tolkien también es providencial. En ese encuentro providencial, Yes. tenemos el tema, justamente es providencial porque nos despierta esperanza en ese mundo oscuro con el que empezamos, ¿no? Son muchos los comentaristas de Tolkien que señalan que encontrarlo fue como agua fresca, aire fresco. Antes de volver a Tolkien, Jorge, 2 palabritas sobre lo que podríamos llamar una etiqueta general a nuestros autores de hoy y a otros muchísimos que tienen que leer sobre literatura de la esperanza en este mundo oscuro. Pero no hablan ustedes tampoco. No, Claro, en los libros vieron que lo lindo también es que repican en otros libros, que no se conocieron sus autores o no se leyeron, no se... Entonces el tema de la esperanza, que es claro en Tolkien, es claro, ya lo hemos visto ya y lo seguiremos viendo. Y no sé si recordamos acá que a Aragorn la madre le pone como nombre Estel, que significa esperanza, esta esperanza, digamos, sobrenatural, diríamos nosotros, ¿no? Y la importancia de la esperanza para Tolkien se descubre todo el tiempo, ¿no? Porque si no, bueno, no vamos a poder pelear con otro tipo. Lo que le pasa a Denethor, ¿no? Que dice Gandalf. Yo quería que nos nombres otros autores, pero bueno. Sí, ahora les nombro, uno solo. Pero lo vinculo con Tolkien. Con una cosa que dice Pride and Despair, orgullo y desesperación. Eso es Denethor, ¿no? El que está en Senescal, que tiene que reconocer al rey, no lo reconoce, el rey vino a los suyos no lo reconocieron. ¿Le suena eso? Pues sí. Bueno, pero para que Franco no se enoje, hay un textito acá, el texto de la lucecita que ve Sam. ¿Lo vas a leer vos? Bueno, lo que yo quiero decir es esto, el final de ese texto, y ya no hablo más. No te hagas ilusiones. Dice que Sam ve la estrella, es maravilloso, ese texto es estremecedor. No nos decís los autores, pero vamos a ese texto. Pero vamos a lo que dice. Dice que... Bael. Ahí está. Está todo preparado acá. Después sigo con el otro, con el que no es Tolkien. A lo lejos, sobre los Efelduat, en el oeste, el cielo nocturno era aún pálido y lívido. Allá, asomado entre las nubes, por encima de un peñasco sombrío, en lo alto de los montes, Sam vio de pronto una estrella blanca que titilaba. Tanta belleza
contemplada desde aquella tierra desolada e inhóspita, le llegó al corazón y la esperanza renació en él. Porque frío y nítido, como una saeta, lo traspasó el pensamiento de que la sombra era al fin y al cabo una cosa pequeña y transitoria, y que había algo que ella nunca alcanzaría, la luz y una belleza muy alta. Muy bien. ¿Y cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? Bueno, ese encuentro está en la historia de, creo que todos los espectadores hoy de esta mesa, ¿no? En la historia personal que ciertamente nos encantaría conocer, algún día la conoceremos. Porque estamos seguros que todos nos sentimos un poco como Sam en esa contemplación de la estrella. En el libro de Jorge hay un título, La luz y la sombra. Ahí figura este textito que acabamos de leer. Y decís que es un texto elocuente. Por lo que viene, por su final. ¿Puedo? Porque él, o sea, al fin de cuentas, claro, cuando uno está viejo y hecho mamá y qué sé yo, dice, bueno, la sombra es pasajera, esto va a pasar, yo me voy. Está bien, ¿no? Pero hay cosas, la luz siempre está por arriba, ¿no? La sombra es pasajera. Y había algo que ella nunca alcanzaría, la luz, y una belleza muy alta, más que una esperanza. La canción que había improvisado en la torre era un reto, lo que había cantado, pero porque en aquel momento pensaba en sí mismo. Ahora, y este es el texto que quiero que nos detengamos. Ahora, por un momento, su propio destino y aún el de su amo lo tuvieron sin cuidado. Se escabulló otra vez entre las zarzas y se acostó junto a Frodo, que estaba haciendo la guardia, ¿no? Frodo dormía. Se acostó junto a Frodo y, olvidando todos los temores, se entregó a un sueño profundo y apacible. Se duerme, se acuesta a dormir y sin preocuparse ni por él, ni siquiera, ¿no? Por su amo, por la misión, por nada. Se entrega. Y esto lo puedo, y ya después sí, callaré para siempre. No. Es imposible no acordarse un texto de Charles Péguy. Charles Péguy es un poeta francés que murió heroicamente en la Primera Guerra Mundial, muy joven, siendo oficial, se incorporó como oficial al ejército y murió. Y tiene unas cosas maravillosas, entre otros, por ejemplo, El pórtico del misterio de la segunda virtud, que es un libro sobre la esperanza, precisamente. La esperanza, porque dice, la esperanza es la hermanita menor de las virtudes, la fe, la caridad, y eso es lo que a nosotros nos ocupa. Y la esperanza no la manejamos mucho, ¿no? No está muy presente en nuestra vida. Entonces él dice que Dios, una religiosa a la cual Dios se le presenta y le dice: a mí no me sorprende que los hombres tengan fe, porque viendo mis maravillas, ¿y cómo no van a tener fe? Y no me maravilla que tengan caridad, porque ¿cómo no van a querer a los demás? Claro. Pero que tengan esperanza, eso sí a Dios lo ganaba, que es la entrega total, esta que hace Sam acá, y habla del tema del sueño. Me gustan los hombres que duermen bien, dice Dios. Porque se abandonan. Esto es una maravilla, ¿no? El que duerme bien, vive bien. El que duerme, ora.
También el que trabaja ahora, pero hay tiempo para todo, ya sea el dueño, ya el trabajo, y el trabajo y el sueño son hermanos los dos, y ellos se entienden muy bien juntos, y el sueño conduce al trabajo y el trabajo conduce al sueño. El que trabaja bien, duerme bien, el que duerme bien, trabaja bien. Hace falta, dice Dios, que haya una confianza, ¿no? Sin embargo, me dicen que hay hombres que no duermen. ¿Cómo? Yo no amo al que no duerme, dice Dios, ¿no? El sueño es el amigo del hombre. El sueño es el amigo de Dios. El sueño es quizá mi más bella creación. Yo mismo reposé el séptimo día. El que tiene el corazón puro duerme, y el que duerme tiene el corazón puro, ¿no? Como el niño más adelante, ¿no? Me dicen que hay hombres que trabajan bien y duermen mal. No, que no duermen. ¡Qué falta de confianza en mí! Es casi más grave que si trabajaran mal y durmieran bien. Así que parece fácil, pero no es fácil. Lo está mirando Sam. Claro. La desesperación, la falta de confianza en mí, no hablo de esos hombres que no trabajan, que no duermen, aquellos son pecadores, por supuesto. Pero no confían en mí, el que no duerme. Como el niño se acuesta inocentemente en los brazos de su madre, así ellos no se acuestan en absoluto, inocentes en los brazos de mi providencia. De relajarse, de reposar, de dormir. Los desdichados que no hacen esto no saben lo que se pierden. Y la siesta especialmente. Que no duerme es infiel a la esperanza. Y es la mayor infiel. ¿Qué es lo que hace? A mí me llamó tanto la atención cuando leí ese pasaje, que él dice, se echó a dormir, porque ya no le importa más lo que le podía pasar a él, pero ni siquiera el éxito de la misión, ni el éxito ni a su amo, a quien tanto quiere. Él confía y se duerme confiado. ¿Por qué? Porque vio esa luz que el mal nunca la podría alcanzar. En estos días se dijo que Chesterton, yo no la conocía, pero festejo esa frase, decía que el sueño era un sacramento natural. Me encantó. Claro. Habla todo esto del temita que tenemos pendiente, que es la gracia y el problema del mal, porque en el fondo la esperanza solamente puede crecer cuando tenemos claro este problema, ¿no? Y merecería tocar brevemente un temita que a Tolkien le ha causado alguna acusación injusta, que es el Tolkien maniqueo, o más tonta todavía, el Tolkien gnóstico. Ahí le pedimos a José María, como filósofo, si nos puede decir algo. Bueno, mucho de lo que yo tengo para decir lo leí en un libro de un señor. Síganlo en YouTube, dice. Pero bueno, justamente creo que es esto que plantea Franco, ¿no? Una de las acusaciones que se suelen hacer es, bueno, Tolkien es maniqueo. En el mundo de Tolkien, el legendario de Tolkien, el bien y el mal son una entidad que está en constante lucha y contraste, y uno necesita del otro, más o menos, para desplegarse. Y yo creo que acá, bueno, haciendo algunas, ¿no? El maniqueísmo, ¿qué es? ¿No? Es esta religión, esta secta, ¿no? Fundada por Manes, ¿sí? Allá por el siglo III después de Cristo, donde se planteaba esta lucha, ¿no? Entre la luz y la oscuridad, estos dos principios permanentes. Y algo que se afirma mucho es esto, ¿no? Y en muchas de las preguntas que a veces uno se hace es, bueno, y entonces los orcos, ¿no? Son malvados por naturaleza, Melkor es malvado por naturaleza, el anillo es la esencia de lo malvado. Y yo creo que todas estas cuestiones, ¿no? Tolkien las aclara muy bien, ¿no? Y las aclara no solo en sus cartas, donde él también habla sobre esto, sino que lo aclara también en sus propios escritos. De hecho, yo también leo un poquito de acá. Y acá Jorge, ¿no? Encuentra una cita en El Señor de los Anillos, en El Retorno del Rey, donde
a veces nos olvidamos por las películas de este fragmento, de este momento, que es cuando los hobbits vuelven a la comarca. Y está Sarquino, está ahí Saruman derrotado, y Sam, ¿no? Como ese buen, como Pedro casi, ¿no? Siempre que quiere pasar a la acción, ¿no? Es detenido por Frodo, ¿no? Frodo detiene su mano y le dice: no lo mates ni aún ahora. En un tiempo fue grande, de una noble raza, contra la que nunca nos hubiéramos atrevido a levantar las manos. Ha caído, y devolverle la paz y la salud no está a nuestro alcance. Mas yo le perdonaría la vida, con la esperanza de que algún día pueda recobrarlas. Y me gustó mucho este fragmento, además de que nos demuestra la sabiduría de Frodo, ¿no? Sabiduría que a veces en las películas hay que pasar medio por alto y darle más lugar a las expresiones, ¿no? del actor. Y justamente ese texto me gustó porque habla de las dos cosas que venimos hablando, ¿no? El mal no es algo en sí mismo, el mal es una ausencia, el mal es el bien que se trastocó, el mal es una herida, pero también siempre hay esperanza. Incluso hay esperanza para Saruman, pero siempre y cuando él quiera, ¿no? Enmendar esa herida. Y esto se da en distintos momentos. Yo creo que, hablando un poquito de esto y haciendo esta relación, el mal en El Señor de los Anillos aparece, tiene poder, tiene fuerza. Ayer hablamos sobre la diferencia, ¿no? Entre la magia y el encantamiento, ¿no? El mago que busca dominar, que busca mover el mundo a su voluntad, ciertamente tiene muchísimo poder. Pero es en esos tiempos oscuros donde estas voluntades buscan imponerse, donde también brota la esperanza y brotan los héroes. Creo que Tolkien es muy claro en esto. El lugar del héroe, el lugar que tiene aquel que busca enmendar, que busca recuperar el bien, siempre brota incluso en los momentos de mayor oscuridad, como esa estrella que nos permite descansar. Jorge hablaba recién de esto del sueño y el descanso. ¿Cuántos de nosotros nos hacemos promesas antes de irnos a dormir? Mañana voy a seguir estudiando. Mañana voy a arreglar eso que tenía que arreglar hoy. Y creo que esas promesas que nosotros nos hacemos, es esa capacidad que nosotros tenemos de esperanza en el decir, bueno, mañana lo voy a poder hacer, entonces así hoy me voy a dormir tranquilo. Porque está en el fondo de nuestra naturaleza la esperanza. Porque está imprimido en nuestro corazón esta necesidad de buscar algo más. Y creo que es en los momentos donde hay mayores dificultades que brota esta esperanza. Tolkien, lejos de ser maniqueo, Tolkien, lejos de darle esta entidad al mal, por el contrario, Tolkien lo que hace es resaltar la importancia del bien en un mundo que se puede poner oscuro. Recién hablaba Franco del gnosticismo, ¿no? También, ¿no? Otra acusación que se le hace: el hombre se puede salvar a sí mismo a través de su razón y del conocimiento, y solo alcanza el conocimiento. Bueno, esas son palabras de Saruman, no son palabras de Tolkien. Ahora es verdad, ¿no? Si de repente nos basamos en que no hay nada más, en que no hay un Ilúvatar en el fondo, y parecería que el hombre tiene que salvarse por sus propios medios y no le queda otra. Pero que lejos de eso, como decíamos recién, el encantamiento de los elfos está en descubrir ese fondo de la realidad, ese conocimiento, esa contemplación de las cosas. Y cuando se descubre el fondo de la realidad, cuando se descubre esa contemplación, se logra esa comunión que va a lo profundo y que esa comunión que nos lleva hacia arriba, que nos lleva a Dios. ¿Hay que hacer un conocimiento? ¿Hay que conocer? Por supuesto que sí. ¿Hay que ir hacia lo profundo? Por supuesto que sí, ¿no? San Agustín lo decía muy bien. Pero en el fondo es entender quién está detrás de todas las cosas. Solo así se alcanza el verdadero heroísmo, la verdadera esperanza, que es justamente darnos cuenta de que este mundo que muchas veces parece oscuro tiene mucho más bien que lo que a veces muestra a simple vista. A veces nos tomamos demasiado
en serio ese mal, o ese mal que vemos en nosotros mismos, nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos. Se ha hablado mucho de la humildad, pero un tema importante para ver en Tolkien es el tema del humor. Siempre a Tolkien, que lo imaginamos como un hombre de buen humor, riéndose con sus amigos, y que vimos cómo usa también la herramienta del humor en los momentos más tensos. Ahí en eso tenemos una enseñanza especial. Jorge, qué nos decís del humor en Tolkien? Sí, ciertamente. Hay dos momentos, por nombrar nomás dos que se me ocurrían ahora, yo le decía a Franco, donde resuena la risa, ¿no? La risa como iluminando. Por ejemplo, cuando está Saruman en lo alto de la torre, ¿no? Y todos los otros abajo, incluyendo, ¿se acuerdan esa parte? Incluyendo a Gandalf. Y a Saruman, a cada uno le habla y lo inquieta y le produce, qué sé yo, entonces ellos ven que está que ahora piensan, ahora le va, claro, él es de la categoría de Gandalf. Entonces ahora se van a arreglar entre sí, Gandalf va a entrar, va a subir y nos va a dejar a todos afuera y de repente Gandalf se ríe. Pero Saruman siempre con esas cosas. La risa esa rompe el encanto. Ellos están como hechizados. ¿No? Y la risa, la respuesta de Gandalf es la risa. Con lo cual el otro se pone como loco y se mete para adentro. Bueno, todo lo que pasa, ¿no? Es un momento muy claro. Y el otro es el final del Hobbit, ¿no? No sé si se acuerdan. Que, claro, el Hobbit, que es pura, a ver si lo tengo por acá, que es pura donación. Eso se ve muy claro lo que pasa ahí, ¿no? Por ejemplo, Bilbo se olvida el pañuelo. Es un drama, ¿no? Yo tenía miles de pañuelos porque cuando salía de mi casa para ir a estudiar o a trabajar, en esa época, ¿no? Todos los pañuelos eran de género, como el que tengo ahora yo acá. Entonces, si yo me lo había olvidado, compraba uno en una tiendita que había ahí cerca de la estación y se apilaban los pañuelos, pero de salir sin pañuelo, no es lo que le pasa a él. ¿Pero qué pasa? Elrond le regala una caja de pañuelos élficos, ¿no? Regala, ¿no? Gratuitamente. Es decir, supera la preocupación de Bilbo por los pañuelos, ¿no? Y entonces, en el final de la conversación, creo que está acá, están hablando al final del Hobbit, ¿no? Y dice Balin, les cuenta, el nuevo gobernador es más sabio y muy popular, pues a él se le atribuye mucho de la prosperidad presente. Las nuevas canciones dicen que en estos días los ríos corren con oro. Entonces las profecías de las viejas canciones se han cumplido de alguna manera, dice Bilbo. Claro, dijo Gandalf. ¿Y por qué no tendrían que cumplirse? No dejarás de creer en las profecías solo porque ayudaste a que se cumplieran. ¿No supondrás, verdad, que todas tus aventuras y escapadas fueron productos de la mera suerte para tu beneficio exclusivo? Te considero una gran persona, señor Bolsón, y te aprecio mucho, pero en última instancia eres solo un simple individuo en un mundo enorme. ¿No? ¿Y qué hace Bilbo? Dice, Bilbo no se la cree, gracias al cielo, dijo Bilbo, riendo.
Ese riendo, gracias al cielo, dijo Bilbo, riendo, y le pasa el pote del tabaco. Ahí termina el Hobbit con la risa de Bilbo. Una risa. La risa que... Saruman encantaba con la palabra, Jorge también, pero ahora vamos a romper el encanto. Algo que no espera. Nos acompaña uno de los personajes más conocidos de la Tierra Media, Gandalf. Gandalf, bienvenido. Yo te saludo, Évole de Córnea, hijo de Antonia y Gónzalo. Gandalf, tú eres un mago que forma una compañía para destruir el anillo. Así es. Solo una alianza de magos, hombres y elfos podía salvar la Tierra Media de perecer para siempre. Pero la comisión esa a la que perteneces, ¿quién la vota? Yo mismo convoqué la Compañía del Anillo. El deber de un mago es proteger a los más débiles. Gandalf, ¿qué sistema de gobierno hay en la Tierra Media? ¿Parlamento, rey, república? ¿Se vota a Sauron cada 4 años? No, Sauron es el Señor Oscuro. Pero este era Batman, ¿no? ¿Quién? Sauron intenta gobernar al resto de los reinos de la Tierra Media desde Mordor. O sea, vamos a ver si me entero. Sauron dice que la Tierra Media pertenece a Mordor. Pero tú estás en favor de esa independencia. ¿Pero eres partidario de una consulta soberanista? Yo creo ¿No que... crees que el voto de los hobbits debería valer la mitad al ser más pequeños? ¿Deberían de votar todos los hobbits de la Tierra Media o solamente unos pocos? Vamos a ver, yo creo que cada hombre, elfo, enano y hobbit debe luchar por su propio destino. Bueno, sí, tú estás en favor de la votación, pero en tu última película, El Retorno del Rey, ahí ayudas al rey a recuperar su trono a fuerza de espadazos y magia. Vamos a ver. ¿No te parece hipócrita esto? Aragorn es el rey de los hombres, heredero de Arathorn y señor de Gondor. ¿De qué hipocresía ni de qué leches me estás hablando? Sí, pero nadie ha votado a ese rey libremente. Te has juntado tú con unos amigos, unos enanos, unos elfos y el resto de la gente, ¿por qué no puede votar? Un enorme peligro se cernía sobre la Tierra Media y era necesaria la intervención del rey. Y entonces llega el rey y sus amigos y la salvan. Esa historia me la sé. ¿Tú has visto Operación? ¿De qué me hablas, mediano? En cualquier caso, 2 torres. ¿No crees que es excesivo 2 torres? ¿No hubiera bastado con una? La torre la construyó Saruman, el mago blanco. Bueno, tu amigo Saruman. Bueno, sí, pero solo en principio. Sí, pero es tu amigo. Pero solo en principio. Sí, pero es tu amigo. Sí, pero solo en principio. Ya, pero es tu amigo. Sí, pero solo en principio. Era mi amigo. ¿Qué pasa? Era mi amigo, pero ya no lo es. Antes era mi amigo, pero ahora ya no lo es. Porque se pasó al bando de Sauron. Y ya no es mi amigo. Y ya no es mi amigo. ¿No crees que ahí se esconde Por la Virgen de Mordor, pero qué cansino te estás poniendo hoy. Por el Señor de los Anillos. ¡Que no! Me gustaría hacerte una pregunta. ¡Que no! Solo una pregunta. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡No pregunta, leche! ¡Que no hay más! ¡Que hemos terminado la entrevista! ¡Que me estás volviendo loco! ¡Salvados dice me estás hundiendo el día! Gandalf, solo una ¡A pregunta. la mierda! ¡Me voy! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Que no! ¡Que no! ¡A la mierda! ¡Me voy a la mierda! Gandalf, pero solo una pregunta. Bueno, el aplauso es para José Mota, un español. Las palabras no eran las más adecuadas para un congreso internacional, pero el mensaje es profundo. El humor siempre esconde verdades. Gandalf tiene razón en enojarse. Como nuestros autores se enojan muchas veces frente al mundo moderno, y a todas sus estupideces, como la del reportero ¿no? Pero volvemos. Tolkien lo usa así como un llamado de atención y una vuelta al mundo en que vivimos. Las ilustraciones, la mayoría las robé de los hermanos Hildebrandt, unos ilustradores simpáticos. Acá, ¿quién tenemos? Es una trivia sin premio.
Muy bien, muy bien. Jorge tiene que leer este textito. Es el rey que volvió. Claro, avanza el rey. Avanza el rey. Atrás el miedo y adelante el destino. Leal y fiel, todos los juramentos serán cumplidos. Avanza Théoden. Claro. Al cual rescatan, ¿no? Vencido vuelve. Sí, 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 sí. Y el mundo a veces nos da esa impresión de haber vencido. Así que esta última parte de la mesa va a girar en torno a esto. Aquí también reconocen a la protagonista, ¿no? Necesitamos una voz de mujer para leer el próximo texto. Así que... la música tendría que haberse mantenido. ¿Qué pasó? Bueno, no importa. ¿Querrías acaso, respondió Éowyn, que la gente de Gondor juntara solo hierbas, mientras el Señor Oscuro junta ejércitos? No siempre lo bueno es estar curado del cuerpo, ni tampoco lo malo es morir en la batalla, aun con grandes sufrimientos. Si me fuese dado elegir en esta hora oscura, elegiría morir en batalla. Éowyn merece un aplauso, ¿no? Y acá nos encontramos en la última de las batallas. Ya adivinaron las trivias de las imágenes. Esta última, ¿cuál es? Muy bien, ahí los vemos a los hobbits volviendo a la comarca. No, dijo Merry, no tiene sentido refugiarse. Eso es lo que la gente ha estado haciendo y lo que a los bandidos les gusta. Tenemos que hacer algo y pronto. ¿Hacer qué?, dijo Pippin. Sublevar a toda la comarca, dijo Merry. Ahora, despertad a todo el mundo. Ayer un poco Eduardo Alegri hablaba de una contrarrevolución. ¿Qué es en lo que trabajaron estos muchachos, ¿no? Tolkien, Chesterton y Lewis, ¿no? Una contrarrevolución frente a ese mal que avanza. Hay un textito, y yo con esto me voy a callar, que me hizo entender, justo yo estaba, lo cuento muy brevemente, estaba cruzando dos lecturas, buscaba una cita que es la última que vamos a tener en la mesa, la van a ver en la última diapositiva, y estaba leyendo la historia, la iglesia clandestina de Szekely, ¿no? Y justo me topé con un texto del cardenal Danielus que vamos a leer, cuando me había puesto a leer la última de las batallas por separado, porque siempre lo había leído de punta a punta, y la última aparecía como poca cosa frente a esas batallas súper épicas de páginas anteriores, ¿no? Así que la verdad que lo entendí, y ahí entendí también los comentarios que hacía Jorge sobre la comarca recién hace pocos días. El texto de Anielú es este. Szekely, lo digo para los que no lo conocen, es un mártir argentino asesinado por la subversión año 74, si no me acuerdo mal, y es un libro dolorosamente actual. Danielú es un hombre de cultura fenomenal, hombre que estuvo en el concilio y vio también cómo devino ese posconcilio, ¿no? Está hablando de eso, pero también está hablando de la comarca, por eso dejamos la imagen de la chimenea. Estamos, y sopeso mis palabras, en el tiempo de la cólera. Hay una manera de aguantar indefinidamente sin protestar nunca, que en un momento dado equivale al suicidio. Algo se puede hacer. ¿No sería perfectamente posible reaccionar si tuviéramos coraje?
Y es lo que hicieron los hobbits en la comarca, ¿no? ¿Qué es la comarca, Jorge? No. Eso decíamos, hablábamos de que una ida y una vuelta, la comarca es nuestro tiempo, ¿no? El viaje no es solo a través del espacio, sino hay un tiempo cualitativamente distinto. Por ejemplo, en la comarca hay cucharitas para el té, hay una oficina de correos, hay relojes, hay todas esas invitaciones a fiestas de cumpleaños, todo eso. Inclusive hasta el lenguaje. Miren que Tolkien es muy cuidadoso, y releía, y borraba, y no se le escapaba nada. Y cuando está ahí hablando de la fiesta de Bilbo, ¿no?, de cumpleaños, dice que vino Gandalf y fuegos artificiales, un dragón que parecía una locomotora o algo así. Eso es un terrible anacronismo, ¿no? Anacronismo, no había locomotora. Y sin embargo, cómo él nos va haciendo que nosotros nos sintamos en nuestro tiempo. Hasta que, claro, cuando ya viene el cruce del primer río, ahí se penetra no solo en un espacio distinto, sino en un tiempo, podríamos decir, cualitativamente distinto, ¿no? Más denso. Y ahí es todo lo que pasa, y ahí se juega el partido, ¿no? Y cuando vuelven, encuentran la comarca con las dificultades políticas, económicas, etcétera, etcétera. Hubo un momento liberal, un momento socialista en la comarca, ¿no? Pero ahora se pueden solucionar porque se ha solucionado el problema más grande. Eso es la idea, me parece a mí, ¿no? En un nivel superior. Las cosas no se arreglan. De todo laberinto se sale por arriba, ¿no? Entonces, acá me parece a mí que lo que está queriendo decir él es eso, ¿no? Vuelven los hobbits, pero vuelven cambiados. Vuelven cambiados, ciertamente, ¿no? Y ya no se va a hablar más cuando se van de ahí. Una vez Sam dice, estando ya en las montañas de Mordor, serían las 5 en los relojes de la comarca, o sea que él se acuerda, ¿no? Ahí hay esas referencias así, pero después por lo general se acabó todo eso. No pasa más. En Bree, en el Pony Pisador, ahí estamos en una especie de límite y ya después entramos en otra cosa, en otro mundo primordial, ¿no? Me parece a mí, no sé. El dolor más grande fue... ¿Está hablando ahí? No. El dolor más grande de los hobbits fue haber visto cómo habían roto, habían quebrado, habían achado el árbol de la fiesta, ¿no? Estamos hoy en una fiesta, terminando una fiesta, fin de una fiesta. Y yo creo que, siguiendo un poquito esto, ¿no?, y haciendo esta reflexión, hay que salir de la comarca, hay que hacer este viaje de una ida y una vuelta. Hay que salir de la comarca para enfrentarse a las aventuras, para enfrentarse a los desafíos, para enfrentarse realmente a la dificultad y el dolor. Gracias a que estos hobbits lograron todo lo que lograron y vivieron todo lo que vivieron, es que cuando vuelven y encuentran la comarca devastada, pero devastada porque fue fácil de conquistar la comarca. Recordemos que los hobbits respetables, son los hobbits que están cómodos, son los hobbits que viven una vida cotidiana, ordinaria, que no esperan aventuras. Y esta comodidad de la comarca, comodidad en la que a nosotros también nos gustaría vivir, esa comodidad que a veces nosotros estamos sintiendo ahora, porque si miran a su alrededor, poder hablar de muchas de las cosas que hemos estado hablando estos días,
en este lugar y con toda esta gente. Es muy lindo, es muy cómodo también y está muy bueno poder hacerlo, pero a veces esa comodidad es también lo que nos puede llevar a apartarnos del mundo, vivir en ese pueblito alejado donde no llegan, y sí, tenemos a los montaraces alrededor, esos que por ahí están frenando los avances, pero ojo, porque a medida que nos vamos encerrando, nos vamos achicando, nos vamos reuniendo más entre nosotros y vamos dejando cada vez la puerta más abierta a que llegue un Sarkino, un Saruman y nos diga, así de fácil era. Son estos hobbits los que lograron enfrentarse a sus aventuras, siendo fieles a sí mismos y reconociéndose a sí mismos, desarrollando y desplegando su identidad, los que pueden volver a la comarca y poner el orden y recuperar la comarca. Estos hobbits recuperan la comarca porque fueron capaces de recuperarse a sí mismos. Así es como Sam recupera los jardines y cómo se recupera de alguna manera ese árbol de la fiesta, por así decirlo. Entonces yo creo que ahí está nuestra misión. Y estamos hablando ahora, en este último momento, esta última charla o mesa del Congreso, y también esto es un poco lo que queríamos dejarles. Hay que salir a vivir las aventuras, hay que salir a vivir estas dificultades, pero entendiendo que en este mundo donde hay mucha oscuridad, siempre está esa esperanza detrás. Es esa esperanza que nos permite convertir el dolor en sacrificio. Y recordemos que sacrificar es convertir el dolor en algo sagrado. No es sufrir por sufrir, no es resistir los embates del enemigo porque siempre. Es realmente dar esas cosas que duelen, esas cosas que cuestan, ese tiempo, esas ganas. Es dar incluso la opinión que los demás tienen de mí muchas veces. Es ofrecerlo, ofrecer ese dolor en pos de algo que está mucho más allá. Es ofrecer ese dolor a esa estrella que brilla sobre las sombras. Y solo cuando el dolor se convierte en sacrificio es donde aparecen los héroes. El héroe es aquel que sacrifica, sí, es aquel que es capaz de sacrificar su propia vida, pero no gratuitamente, en pos de algo. ¿Y qué es ese algo? Ese algo es esa luz que está más allá. Así esos hobbits vuelven a la comarca cuando parecía que la historia ya había terminado, cuando parecía que habían dado todo lo que podían dar, y se encuentran un nuevo desafío que ahora es recuperar lo que es suyo, lo propio. Nosotros también, en este mundo en el que nosotros vivimos, aprovechemos, ¿no?, este lugar, este espacio, para descansar en esa luz, esa esperanza, ese sueño, pero al mismo tiempo para recobrar la energía de que cuando el Congreso se acabe, las puertas del Congreso están abiertas y hay que salir a ese mundo, a vivir esas aventuras, a convertir esos dolores en sacrificios y así salvar la comarca. ¿Y por qué no hacer que esa comarca se agrande, se extienda y crezca? Esperanza, amistad, humildad, lucha, sacrificio, fueron palabras que dieron vuelta mucho en este Congreso. Hoy mismo oía que, así como recién decíamos, hay que recuperar la comarca, hay que recuperar la taberna, la patria, la iglesia, con acción de gracias, con fe, con alegría, con fiesta, como decíamos, con verdad, con bien, belleza. Un último mensaje, Jorge, para cerrar este congreso. No, nada más de gratitud, porque me han invitado con tanta generosidad y han sido capaces los muchachos que trabajaron y la gente que ha venido a oír y a vernos. Es un momento muy grato para mí, obviamente. Así que agradezco y agradezco. Nada más que, digamos, muchas gracias. El aplauso es especial también para todos los organizadores, para todos los disertantes de estos días, para los miembros de una misma compañía.
porque los nombres de todos los participantes fueron inscritos en una lista y aprendidos de memoria por los historiadores de la comarca. Jorge, José María, todos ustedes están en esta lista y están en estos aplausos. Bien. Cortito y tratemos de hacerlo contundente, ¿sí? Preguntas, comentarios, alguna cosa que quieran compartir de su experiencia. Acá tenemos. Preguntas, no preguntas que tengan ya una respuesta para todos, porque la hacemos muy larga. Dijiste también comentarios. Comentarios, sí. Sentate. Sit down. Hacia el final estabais hablando de reconquistar en un sentido bueno muchos territorios que hemos ido perdiendo. Creo que estamos hablando de un gran problema moral que no atañe solo a la Argentina. Y a mí me gustaría, porque a veces nos vamos con demasiado cariño hacia el tono épico, me gustaría hacer un comentario sobre que Tolkien nos enseña de otra manera. Cuando, después de esa famosa conversación que tienen acerca de Gollum, Frodo y Gandalf, Frodo le dice: ¿por qué me permitiste, Gandalf? Y Gandalf le dice: permitiste, no entendiste nada, le dice. Yo no te permito nada, eres tú el que elige. ¿Sí? No estoy citando de memoria, no me sé exactamente la cita, pero esas palabras están. Creo que tenemos que ser un poco como Gandalf, que da oportunidades hasta Saruman hasta el final, o como Frodo, y no levantarnos en armas a imponerles a los demás lo que tienen o no tienen que hacer. Como, de hecho, y termino, Franco, antes de que me ataques, como de hecho nuestro querido Jorge Ferro, quien es un Gandalf que propone, que nos alimenta y que nunca nos ha dicho lo que teníamos que hacer, decir o pensar. No, hola. Voy a pasar el teléfono, iba a decir el micrófono a Jorge, pero a ver, no estoy de acuerdo. Diría, ¿no entendiste nada? No. Hay muchos personajes y Tolkien enseña también épicamente, pero hay muchos personajes y todos luchan y todos pelean por una buena causa. Distinto. Tolkien peleó poquito en su guerra mundial, peleó toda su vida, hasta el último segundo, escribiendo con su sangre. ¿No, Jorge? ¿Qué decís? Sí, claro. Quizás, Franco, hemos hablado muchas veces tú y yo de esto, así que no quiero alargar mucho. Sabes que vengo de un país que en 100 años tuvo 4 guerras civiles. Por ahí voy. Pero nadie está hablando acá de guerra con las armas. ¿Sí? No, bueno. Pero bueno, no vamos a meter... claro, ese era el matiz. Es una linda charla para seguir entre todos. Recordemos a Faramir, ¿no? Que no ama las armas, ¿sí? Porque sean filosas o porque sirvan para dañar al enemigo, sino por lo que defienden. Y creo que en este sentido, ¿no? La lucha también empieza siempre por uno. O sea, recordemos que toda la historia del Hobbit, por ejemplo, que es la primera, ¿no? Parte de la primera lucha es Bilbo el reconciliar esa sangre de Tuk y poder hacerse cargo del decir, bueno, voy a vivir una aventura, ¿no? Primero está en la conversión de uno. Creo que el campo en el que uno tiene que luchar, primero está en encontrarse a uno mismo, en reconocerse, en contemplar la realidad. Y bueno, yo le voy a hablar muy desde la filosofía, ¿no? Pero son las actitudes del filósofo también, ¿no? Humildad, apertura, docilidad para hacer un juicio crítico. Y solo cuando uno empieza a vivir así,
Es que uno empieza a transformar la realidad en base a la realidad, ¿no? Vivimos en un mundo donde uno lo que está buscando hacer es la magia, ¿no? Y bueno, ¿cómo impongo esto? ¿Cómo transformo esto? ¿Cómo hago esto de esta manera? Y justamente muy distinto a la imposición, y en eso coincido, ¿no? Tolkien no nos está diciendo hay que salir a imponer, ¿no? Incluso ese era un poco el chiste que había detrás del video que vimos, ¿no? Hay que salir a... Sino que justamente hay que recuperar la realidad. Y hay muchas formas de hacerlo. Y uno lo va haciendo de muchas maneras. O sea, a mí de chiquito lo decía, me encantaban las épicas y las espadas, y tengo mis espadas en casa. Nunca usaría una espada. Creo que salvo que tuviera que defender a mi familia, nunca usaría una de esas espadas. Están muy bien en la pared, decoran muy lindo, son muy lindas. Y las usaría por ahí para practicar algún deporte, ¿no? Eso he hecho un poquito. Pero en el fondo, la lucha pasa por otro lado. Y primera es la lucha en uno mismo, ¿no? Estas dos ciudades de las que habla San Agustín. Y solo así, a través de este testimonio, es, bueno, por eso me parece tan importante Frodo, ¿no? Y esa lucha que va haciendo, porque Frodo lucha. Y es una lucha constante, constante, constante hasta el final. Y gracias a que luchó todo ese tiempo, y gracias a esas preguntas que le hace Gandalf, y esos errores que también comete, por los cuales Gandalf a veces lo reta un poco, es que es el desenlace del Señor de los Anillos, ¿no? Ese aguijón que tiene que Frodo, que no es lo que vence al final, lo que vence es su misericordia. No venció la espada, sino que venció el perdón, que empezó con Bilbo, ¿no? Allá en la cueva. Acá. Bueno, desvío la pregunta del ángulo de lo que se venía charlando en una cuestión más de la historia del Señor de los Anillos con respecto a Sméagol, en la cuestión de la esperanza de la redención en él, en que muchas veces es la mano de Frodo que para la ira de Sam, justamente con una esperanza de un cambio. ¿Cómo se explica? O sea, la pregunta sería, ¿hay esperanza de redención en Gollum? Y si la hay, ¿qué explicación se tiene al desenlace final, ¿no?, de la historia? No sabés, ¿no? Si se redimió Gollum, estamos preguntando. Bueno, pero esos son los misterios del arcano de Dios. Nosotros no podemos decir de nadie, porque... No, perdón, no si se redimió, sino si en la historia hay esperanza de redención, que es justamente lo que Frodo hace parar la mano de Sam, ¿verdad? En la victoria, ¿cómo? Si en la historia hay esperanza para la redención de Gollum, ¿no? Es lo mismo. Sí, hubo un momento, incluso, hubo un momento en que hubiera sido permeable Gollum. ¿Y quién lo corta? El bueno es Sam. Porque hay una tendencia también, una mala lectura, que dicen que no, que el verdadero héroe es Sam, porque... Y Sam no es el verdadero héroe, es lo que tiene que ser. Es un héroe terrible, pero es lo que tiene que ser. Y Frodo también. Pero quiero decir, cuando el que corta una posibilidad de que Sméagol vuelva a aparecer, es Sam, ¿no? Qué curioso, ¿no? Curioso. Pero ahí está la misericordia de Dios, que es infinita, que no sabemos. De todos modos, es todo una, ¿cómo decir?, es ficción esto, ¿no? Pero nosotros no sabemos quién. Si estamos seguros, por ejemplo, de la salvación, entre comillas, digamos, no entre comillas, la salvación de Boromir. Tolkien se encarga de repetir eso. Murió bien, ¿no? No así, podríamos decir, Denethor. ¿Qué sabemos? No sabemos. No tiene pinta de morir bien por orgullo y desesperación, que fue lo que lo ganaron
¿no? Pero en cambio a Boromir el retomar su verdadera función, que era defender a los hobbits, ¿no? Y muere peleando, defendiendo a los hobbits, ciertamente, y arrepentido de lo que hizo. Ahí estamos seguros. Creo que eso es también en la lectura yo siempre lo leí así, ¿no? Como una advertencia también de alguna manera de Tolkien, ¿no? Que nos hace Tolkien. Boromir se redime porque Boromir fue un gran héroe, siempre fue un gran héroe, alguien que estuvo luchando por Gondor, defendiendo a sus compatriotas, que va al concilio porque sabe que es importante. Boromir tenía esta tentación, ¿no? La de utilizar el arma del enemigo, pero por eso es que después de su momento de tentación, enseguida, y creo que la advertencia, por lo menos yo siempre leía así el aspecto de Gollum, ¿no? Recordemos que está bien, Gollum, pobrecito Gollum, a veces nos da mucha lástima, y sobre todo cuando lo vemos en las películas, que es hasta un bichito medio simpático, ¿no? No tan así como aparece en el Hobbit. Yo la primera vez que lo leía en el Hobbit, cuando aparece Gollum, me dio muchísimo miedo, ¿no? Esa criatura oscura. Pero en las películas me da un poco más de simpatía, y ciertamente hay momentos muy simpáticos, es hasta... y nos da un poquito de lástima porque, claro, se cruzó con el anillo, ¿no? Entonces, si se cruzó Gollum con el anillo, ¿qué puede hacer Gollum contra eso? Nada, es el poder de Sauron, es una cosa gigante y todo. Pero recordemos que no es Gollum, Sméagol, ¿no? El que termina matando a Dígol para tener ese regalo, ¿no? Es una acción libre que realiza Sméagol, que no realizaron otros, no lo hace eso Frodo, no lo hace Bilbo ni siquiera. Bilbo podría haberlo hecho porque se le viene encima a Gollum, ¿no? Y él ya tiene el anillo y fue el primer encuentro de Bilbo también con ese anillo, y podría haberlo matado a Gollum para que no se lo robe. Bilbo no lo hace, hay una decisión. Y a partir de ese momento, sí, la tentación del anillo, pero son todas decisiones también de Sméagol, lo que van formando hábitos, vicios, que después van conformando esta segunda naturaleza, ¿no? En Sméagol, y que después hace que sea tan difícil volver atrás. Si empieza a volver atrás es por la caridad de Frodo, que detiene la mano de Sam, que constantemente lo trata bien, lo llama por su nombre, y ahí Sméagol empieza. Pero claro, frente a Sam, ¿no? Que en un momento piensa que lo va a agarrar a Frodo, entonces Sam salta a defender a su amigo y enseguida Gollum, ¿sí? Sméagol vuelve a sus costumbres también, ¿no? A estos vicios que él tiene. Y a mí yo siempre lo leí en ese sentido, ¿no? Esto también es una advertencia, porque cuando uno sigue el camino, ¿no? de las malas decisiones y va profundizando en eso y va tomando decisión tras más decisión, va formando estos hábitos, y después también es muy difícil. Hay redención, por supuesto que hay redención, pero a veces esa redención no se logra sin ayuda, no se logra sin un guía, no se logra sin una gran profundidad. Entonces yo creo que se podría redimir, sí, obviamente que sí. ¿Le iba a ser mucho más difícil? También. Y creo que es eso lo que termina. Hay que ver, por ejemplo, una de las preocupaciones de Tolkien era el estatuto de los orcos, el estatuto moral de los orcos, ¿no? ¿Vieron? Y va buscando distintas, hasta que llega a la conclusión de que son seres, ¿cómo decir?, generados de un modo totalmente anormal, ¿no? Con carnes oscuras. Y por un lado, y por otro lado, condicionados psicológicamente. Cosas que se pueden hacer perfectamente hoy. Hoy podemos engendrar así, digamos, ¿no? Traer gente de manera totalmente artificial, con estas ventas de óvulos y qué sé yo, instalaciones y toda esta locura que están haciendo. Y de condicionamiento psicológico, ni hablar, o sea, ahora, ¿y qué pasa? ¿Son culpables? ¿Pueden ser culpables? Este es muy interesante. Ha habido teólogos, pero antes, digamos, hay situaciones en las que ¿qué le va a pedir? ¿Qué le estará pidiendo Dios para perdonar o para llevarlo al cielo a un personaje que está en una situación tan difícil, ¿no? No sabemos.
no sabemos. Ahora, el caso del Estatuto Moral de los Orcos, bien, ¿no? Lo plantea claramente Tolkien, porque a él en el relato le salía muy cómodo, pero después él trata de llevar todas las cosas hasta el final, ¿no? Entonces son criados. Bueno, Lewis también trata mucho ese tema, ¿no? de separación, está muy claro en la última de Ramson. Claro, la separación del sexo y la transmisión de la vida, vamos a decir así. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Eso en el año 43 lo vio claramente. Bueno, también lo empezó a ver para esa época Aldous Huxley, que muere, curiosamente, en El Mundo Feliz, ¿no? ¿O no? Aldous Huxley muere el mismo día que Lewis. Muere el mismo día. Aldous Huxley, Lewis y matan a Kennedy. Todo el mismo día. Un día intenso, digamos así. Pero claro, los usos de Sulva, como le dice Merlín, hay que leer bien esa novela, la última de Ramson, ¿no? La torre es terrible, porque ahí está todo. Entonces, pero ¿cómo hacemos para...? Y no sabemos, no sé, nadie sabe. No, digo, decir que la misericordia de Dios hasta donde... Y sí, claro que sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias también a José, a Franco. Un fuerte aplauso para todos, para los tres. Tantas historias que se nos juntan, tantas historias juntas que hay de acá. Por ahí gente que Jorge no ha conocido personalmente, pero que ustedes sienten que conocen muy bien a Jorge. Todos, lo dije el año pasado incluso, nos vemos como en cierta forma un padre espiritual, sobre todo en la introducción a Tolkien, a Jorge. Hay muchos de nosotros que lo vemos así, yo también. Hay casos de gente, incluso de otros países, no solo de Argentina, que lo ve así. Conozco un caso de una chica que hace un tiempo me hizo llegar una carta después de escuchar una conferencia que escuchó de Jorge en México, en Guadalajara precisamente. Una chica que dice: gracias a Jorge descubrí lo que amaba hacer, dice esta chica, Laura Michel, que está justo en el vivo escuchando a Jorge en este momento, así que también de paso le mandamos un saludo. Todos tenemos una historia de entrada a Tolkien, a la obra, pero si hay obra también, una obra muy importante para muchos de nosotros al menos, es el libro Leyendo a Tolkien. Justamente que el título dice todo. Jorge se ha pasado muchas horas leyendo a Tolkien. Entonces, bueno, un agradecimiento especial de parte de todo el Congreso, de toda la organización y de toda la audiencia para Jorge, que, quién sabe, sin la obra de Jorge tal vez no estaríamos todos acá. Yo creo que tendría que hacer la segunda parte, conversando con Tolkien, respondiendo a las preguntas que quedaron pendientes. ¿La escribes? ¿Cómo? Conversando con Tolkien, segunda parte de Leyendo a Tolkien. Tu tarea para este próximo año. Y bueno. Un fuerte aplauso, por favor. La emoción que me invade en este momento es muy fuerte, les soy sincero. No suelo expresarlo demasiado. Me dicen que soy bastante alemanote en algunas cosas. Pero la felicidad interna que tengo, además, no solamente de que se haya realizado este congreso, y se ha realizado, creo, dentro de todo bien, el hecho de haber encontrado caras nuevas, reconocido caras, amistades viejas, gente que ha venido de distintos lugares. Gracias a ustedes, porque, como dije el día inaugural, nosotros podemos hacer todo el trabajo del mundo, podemos dar vuelta a todo, pero sin el apoyo de ustedes esto no podría ser posible. Así que gracias de corazón a toda la audiencia, a todos los que han dicho sí, bueno, voy a hacerme el tiempo, incluso moviendo otros compromisos para estar acá. Así que bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes. En segundo lugar, quiero, ya habiendo terminado todas las actividades, agradecer
a todos los que han, de alguna forma, hecho un esfuerzo para que esto también sea lo posible. Los libreros, en primer lugar, que han estado los 3 días laburando. Mencionaba el caso de Jeremías, que vino a Santa Fe, pero todos postergando eventos. Y no solamente por una cuestión de vender libros, sino por una cuestión ya de apostolado y de apoyar esta movida. Así que un fuerte aplauso para todos los libreros. Tenemos muchos ejemplos. Timo también, un chico que se esforzó muchísimo por estar acá, ha entregado todo, también gracias a él. Por otro lado, la gente del streaming que está acá arriba y grabando, muchísimas gracias. Realmente se han pasado... Fuerte el aplauso ahí para los amigos. Es impecable. Han tenido unos gestos maravillosos con nosotros, sabiendo que éramos gente que la remábamos en dulce de leche, en muchas cosas. Esta gente nos ha dado todas las facilidades que nos han podido dar y han tenido un trato humano espectacular y muy profesional. Así que gracias, Lautaro, y a todo el equipo. También... Vamos, José, también, bueno, y ahora, por último, quiero hacer una mención especial a los ponentes que han estado, que han venido de distintos lugares también, pero sobre todo a todos los que me han ayudado en la organización de este evento. Es muy fácil venir y decir, bueno, tengo una idea, pero realmente es imposible sin un buen equipo de trabajo. Yo les voy a pedir a cada uno que venga, los de los colaboradores, los voy a ir nombrando y les voy a pedir que vengan subiendo. Si me falta uno me lo soplan, por favor, porque son muchos. Pero voy a pedirles un segundito que suban para que todo el resto les dé un fuerte aplauso. En primer lugar a Mary Recovery, no sé dónde está, no la veo desde acá. No está, ok. Mary me apoyó desde la primera vez cuando yo le dije, che, quiero hacer una charlita sobre Tolkien. No darla yo, pero hagamos algo. Así nace esto. Hagamos algo, ella siempre iba, siempre. Hicimos el primer curso con Eduardo Segura en aquella ocasión. Plena pandemia, era otra realidad la que estábamos viviendo. Y así empezó. El envión que tomamos ahí no nos paró más. Entonces, un fuerte aplauso, en primer lugar a Mary, por favor. Que se lo merece, realmente. Por otra parte, invito acá, más allá de que el orden es indistinto, pero quiero invitar a José Aguirre, que suba, por favor. Es un tipo que ha apoyado también desde casi el origen de esto. Gracias, José. Esto es tuyo también. Y además, dándole un toque cómico, yo el año pasado me pasó eso. Mencioné a todos y me faltó mencionar a José. ¿Viste? Compenso, ¿no? Gracias, Después también quiero a Bray, que suba. Es un tipo que se ha pasado en la organización. He podido descansar en un montón de cosas. Me dice, yo corriendo de un lado a otro, me dice, yo me encargo, me decía. Y lo hacía. Realmente impecable. Un montón de cosas que me pude desentender en cuanto a lo logístico. Después, por favor, Tommy y Lalo, los de rosa, que pasen, por favor, que se han pasado en la ayuda. Es gracioso porque a los dos los conozco por la página en su primer momento. Lalo particularmente es muy graciosa la historia porque Lalo me trataba de usted. Nadie sabe por qué. Era unas historias, pero bueno, incluso me escribía por Instagram y me decía, señor, disculpe que le moleste. Ajá. Así que bueno, después acá a José y Santi, por favor, que suban, le damos un fuerte aplauso. Gente que en silencio hace de todo. En silencio hacen de todo. José también se ha pasado, ha ido de un lado a otro entre buscando cámaras, buscando los medios para difundir también. Impresionante. Ahora al señor Cime Negro y Fran Rodríguez, por favor, les pido que suban. Otro hombre del show acá. Bray tiene competencia. Marian, por favor, que suba también. Fuerte aplauso para Marian. Fuerte, muy fuerte, porque realmente se lo merece.
también. Guada, Juanma y Augusto, Fede, suban también, por favor. Fede, ese amigo incondicional que te dice, che, ¿estás mal? Juntémonos a tomar un café. Llega tarde a veces, pero llega y siempre está. Juanma, otro tanto, y Augusto también, que siempre está. Y Guada, ¿qué te voy a decir, Guada? Gracias, Gracias. Ahí seguimos. Invitaciones. Gracias, ¿Qué me está faltando? Me está faltando... Bueno, Galileo es otro que falta, que no está acá, pero es otro chico que apoyó desde el inicio. Tengo algunas historias muy graciosas con Galileo. Era muy gracioso porque a veces éramos capaces de agarrarnos a piña algunos de nosotros, y Galileo había tirado un chiste, un meme, algo en el grupo. Era... No, era... Hasta en los momentos más inoportunos el tipo te tiraba un meme. Era un... No. Y algunos se potenciaban encima. Fede uno de ellos que está acá. Quiero también Astor y Alex, por favor, si pueden venir, también colaboradores, a su forma. Alex viniendo de México, Astor ayudando donde puede. Astor, por ejemplo, hizo toda la gestión para el primer congreso. Sin un primer congreso no estaríamos acá. Por eso, la lista sigue. También, por favor, a Lau, un fuerte aplauso para Lau, que también se lo merece. Gracias, Lau. A Cristina, que no sé, ahí está Cristina. Un fuerte aplauso para ella, que desde Brasil dijo que sí. A Pedro también. Gracias, Cristina. Y gracias, Pedro, que no sé dónde está Pedro, también está por ahí. También a las autoridades del colegio, que se vio representada en la figura de Nacho, que no sé dónde está Nacho, pero también le damos un fuerte aplauso a Nacho. Se van a calambrar, les duelen las palmas, pero realmente esta gente se lo merece. El colegio nos dio todo lo que necesitamos. La gente de limpieza, la gente de mantenimiento. No, impresionante. Así que nos ha dado todas las instalaciones, nos ha dejado a toda disposición con tal de ayudar. Acá hay gente también que no he mencionado, que no los voy a hacer pasar, porque ya les están doliendo las manos. Hay muchos nombres, incluso gente que vino de Mendoza, Fran, Fernando, el padre Alexis Lubet, que nos ha dado una compañía no solo de su sabiduría, sino del lado espiritual, la fortaleza espiritual. También un fuerte aplauso para ellos, para el padre Lubet también. Y a todos los que colaboraron. Me faltan algunos nombres, a los fotógrafos, Juanita, un montón de gente que merece estar acá. Así que bueno, gracias. Estos son momentos realmente que a uno le llenan el corazón. Y bueno, vamos por más. Haremos un próximo congreso en 2 años. Aviso, no hay año que viene porque no se puede seguir el ritmo todos los años. Aprovecharemos otros proyectos. No. Gracias. Gracias a todos. Y bueno, será hasta la próxima, hasta que Dios nos quiera de vuelta acá o en donde sea. La vamos a romper. Así que bueno, gracias. Nos vemos la próxima, amigos. Un asterisco, perdón, me olvidé 2 personas muy importantes. Franco, Recovery, me olvidé de mencionarlo. Agus Canale, son 2 personas muy importantes que también se merecen esta ovación. Y también 2 expositores que sin ellos no estaríamos acá. En especial Jorge Ferro, a quien ya manejamos un rato, y una persona que siempre ha estado y que siempre ha acompañado desde el silencio, de donde puede colaborar, es Francisca Abdala, que también se merece un aplauso. Ahora sí, listo. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Y bueno, hasta cuando Dios quiera. Gracias.